Saludos y bienvenidos a Lobo Collector. En esta ocasión revisaremos a Skeletor en su nueva versión Neo Eternia para la línea Masterverse de Mattel. La caja nos presenta esta ventana donde podemos ver a la figura y sus accesorios. Tenemos el nombre de la sublínea Master of the Universe Neo Eternia y el nombre del personaje. Por detrás tenemos esta gran ilustración donde podemos ver a Skeletor con un diseño barbárico y podemos observar un guiño a los primeros conceptos del personaje hechos por el legendario Mark Taylor. Ese diseño fue llamado Demoman y podemos ver algunas similitudes, por ejemplo en la expresión de su rostro y en su barba. Y por el costado tenemos otra ilustración y podemos ver esta cimitarra que también es un guiño que vemos en el concepto de Demoman y un detalle al rostro más clásico de Skeletor. Continuemos sacando esta figura de su caja. Este nuevo diseño para Neo Eternia alude a un Skeletor más guerrero y barbárico, con más armadura, una variante o repintado de lo que ya vimos de la línea Masterverse, con accesorios que nos van a permitir armar diferentes versiones de este personaje. Ahora, para revisar el esculpido, partamos desde su cabeza. Aquí vemos su rostro de un color verde limón, bien brillante, con un tratamiento de sombreado de un verde más oscuro. Si abrimos un poco este casco, que es bien flexible, vemos su típica mandíbula con los dientes bien esculpidos, pero esta vez vemos una barba esculpida en su mandíbula con un poco de textura. Y en el casco vemos esculpidas diferentes placas, se ve muy bien, con un acabado de pintura en su mayor parte morado opaco, con detalles metalizados en su parte frontal. Este Skeletor trae una armadura de un color morado oscuro que se posiciona encima de la pechera original del personaje, de donde descuelga esta capa de tela, bien delgada e incluso un poco translúcida. Pero esta armadura a mi gusto queda bien suelta, no tiene un punto fijo donde ponerse, de hecho la podemos sacar y vemos que tiene unas ranuras por las cuales debería quedar insertada las correas de cuero de Skeletor, pero no le dan la suficiente firmeza para mantener esta pieza en su lugar. También trae su típica pechera con un plástico flexible y está esculpida bien ceñida al cuerpo, en su mayoría de un color morado oscuro, con detalles metalizados, por ejemplo en la parte de atrás, en esta parte superior y en los huesos que cruzan el pecho, que tienen un lindo detalle en el centro de color rosa perlado. Y esta pechera, como casi todos los accesorios de Masterverse, son piezas removibles donde podríamos sacarlo a través de estas correas y así poder cambiarlo y jugar con otros personajes. Tenemos estas espinilleras, son bien grandes, que ayudan a completar esta armadura que trae Skeletor. Y en el cinturón vemos este esculpido con la cara de la montaña serpiente, es un muy buen detalle. Y para el faldón tenemos algo muy similar a lo que vimos en la versión anterior de Masterverse, donde vemos estas correas esculpidas con alguna textura que nos podría decir que es cuero, por ejemplo, y otra textura que podría ser algo de piel. En el antebrazo vemos esculpidas estas aletas que asemejan a lo que vimos del diseño original del personaje. La altura para este Skeletor es de 18 centímetros, unas 7 pulgadas. El molde del cuerpo para este Skeletor es el mismo que ya vimos en la versión de Revelation, con variaciones de color, donde este es más azulado o calipso, más parecido a lo que ya veíamos en el diseño original, con algunos detalles de esculpidos diferentes que ya podemos ver más adelante en la comparación. Esta es una figura muy detallada, con mucha materialidad en el pintado, sobre todo en su vestimenta, con diferentes acabados entre brillante y opaco y detalles metalizados que destacan muy bien sobre esa armadura más oscura. La pintura del rostro está muy bien lograda y en conjunto el diseño nos entrega un look bien tenebroso para este Skeletor. Para los accesorios de este Skeletor tenemos, como ya vimos, su armadura, la cual viene con esta capa, trae una cabeza alternativa, con un rostro de un estilo mucho más clásico, basado en lo que vimos en los minicómics, con un muy buen esculpido, donde tenemos texturas en su capucha y el rostro característico del personaje con una hermosa pintura. Y para cambiar esta cabeza, podemos sacar la que viene y poner la otra alternativa. Y con esta cabeza alternativa podemos armar esta otra versión de Skeletor, mucho más parecido a lo que vimos en las ilustraciones de Frank Frazetta que aparecían en los minicómics junto a las figuras vintage. Un look mucho más clásico, entregándonos una muy buena versión para la colección.
Trae también el Havoc Staff. Este báculo está muy bien esculpido, pero es diferente al que vimos en la versión anterior. Este es más grande y no tiene aplicaciones de pintura. Y para equiparlo, tomamos esta mano de Skeletor y lo ponemos donde lo agarra muy firme, ya que es bien ancho y queda equipado de esa manera. Trae también esta espada, esta cimitarra del caos, como se describe en la biografía, esculpida en un plástico dorado, como lo vemos aquí en el mango, con un filo pintado de color plateado. Y para equiparlo lo ponemos en esta mano con empuñadura, quedando de esa forma, y también podemos almacenarla en la parte trasera de su pechera, quedando muy bien de esta forma. Y por último tenemos estas dos manos alternativas, tenemos una palma abierta y un puño cerrado. Y para equiparlos podemos sacar estas manos y ponerlas con este pin en el interior, con un poco de presión, y la otra igual, quedando equipado de esta forma, que nos va a permitir ponerlo en otras poses, ya sea para el display o las fotografías. Muy buenos accesorios entonces para este Skeletor, donde se agradece mucho tener esta versión más comiquera, mucho más clásico, y también tenemos la oportunidad de armar esta otra versión, este homenaje al concepto original, así que siento que este pack de Skeletor nos entrega mucha alternativa para poder jugar, para poder sacar fotografías, para poder posar y para tener versiones de nuestro personaje que no teníamos antes en la línea Masterverse. Revisemos entonces las articulaciones, donde básicamente las mismas articulaciones de la versión anterior de Revelation. Su cabeza gira, mira hacia abajo y hacia arriba. Su hombro gira, sube, tiene un giro en el bíceps, doble articulación en el codo, y la muñeca gira y sube y baja. Tiene una articulación en el diafragma, donde se mueve hacia los lados, gira un poco, se dobla muy poco hacia arriba y hacia abajo. Giro la cintura, apertura de piernas hasta ese punto, la pierna va hacia adelante, como el faldón es flexible, no hay ningún problema ahí, y va hacia atrás muy poco. Giro en el muslo, doble articulación en la rodilla, giro la pantorrilla, el tobillo pivotea hacia los lados, y baja y sube. Este también es un molde muy articulado y muy dinámico. Y como es un clásico del canal, veamos a nuestro Skeletor en acción. Comparemos entonces a este Skeletor con otras figuras, partiendo por la versión anterior, que es este Skeletor Revelation, y para esta versión tenemos un nuevo trabajo en la pechera principal que varía un poco de la versión anterior, sobre todo en estas correas que están más ceñidas al cuerpo, mucho más adecuadas al molde, a diferencia de estas que están un poco más sueltas, y la pintura, donde tenemos tonos más oscuros y detalles metalizados, a diferencia de la versión anterior que es mucho más plana. El faldón es diferente también, donde las tiras de cuero tienen otro esculpido, a diferencia de este. El acabado de pintura también, acá es semi brillante y acá es mucho más opaco. Y en el cinturón tenemos un nuevo esculpido para esta versión, que es diferente a lo que vimos en la versión anterior. También vemos aquí nuevas espinilleras con un plástico mucho más oscuro, con otro esculpido, a diferencia de la versión de Revelation que es un poco más plano. Y en los pies vemos que en la nueva versión tiene 5 dedos, y en la versión de Revelation solo tenemos 3 dedos, pero en este caso tenemos detalles de pintura en las uñas que la versión nueva no la tiene. Hay un esculpido diferente en el antebrazo de la nueva versión, más alineado también a lo clásico, y en la versión de Revelation tenemos este esculpido que tiene más que ver con el nuevo rediseño del personaje. En cuanto a los colores de piel, tenemos este nuevo que es un poco más azulado verdoso, a diferencia del de Revelation que es mucho más oscuro. Este más adecuado a lo que vimos en los mini cómics, donde es un poco más grisáceo, pero ninguno de estos tonos para mí es el color correcto de Skeletor. Yo estoy más acostumbrado al Skeletor de Filmation. Y en cuanto a las capas, tenemos esta nueva versión que está bien transparente, pero pareciera ser más gruesa que la versión anterior de Revelation, donde es mucho más delgada, pero es otro material. La versión anterior es más terciopelada
Si podemos comparar el báculo o Havok Staff con la versión anterior de Revelation, vemos que esta nueva versión tiene un muy buen esculpido, pero no tiene ningún acabado de pintura, está solamente el color de plástico base, a diferencia de la versión anterior, donde sí tenemos un muy buen acabado de pintura muy bien logrado, que a mí me gusta mucho cómo se ve, y el esculpido puede ser un poco más simple, pero creo que también está muy bien logrado. Me gusta este nuevo esculpido para esta nueva versión, pero me hubiese gustado que viniera mejor acabado en cuanto a pintura. Aquí podemos ver todos los Havok Staff de los Skeletor que yo tengo hasta ahora, donde tenemos el de Origins, el de Super 7 y el de Revelation, pero vemos que todos comparten la misma esencia. Comparémoslas con otras versiones de Skeletor que yo tengo disponible, donde vemos a este Skeletor que está basado en la serie de Filmation de Super 7, este Skeletor de la línea Origins de Mattel, y aquí abajito el de Mega Construx. Vemos que los colores van variando los matices, pero siguen manteniendo una misma línea, donde vemos que hay un color más oscuro para su armadura y su ropaje, suele ser morado en algunos casos, suele ser mucho más oscuro, casi negro en otros casos, pero sí tiene contraste contra la piel, donde suele ser este azul o celeste mucho más claro, pero en general vemos la esencia del personaje en cada una de estas figuras. Acá en comparación con otras figuras de la línea Masterverse, donde lo vemos junto a Man-at-Arms, que también tiene muy buen acabado de pintura, tiene hartos detalles metalizados, al igual que nuestro Skeletor, y junto a He-Man, que yo creo que es mucho más simple en esos detalles de pintura. Aquí junto a otras figuras de la línea Masterverse, los Evil Warriors en este caso, donde vemos que con este look más clásico se ve bastante bien con estas figuras de la línea. Aquí en comparación con estas figuras de la línea Master of the Universe Classic, y vemos que en proporción son bien compatibles y se ven bastante bien. Y por último, en comparación a otras líneas, donde tenemos a los Thundercats de Super 7 y Tortugas Ninjas de NECA. Y terminando con DC Multiverse de McFarlane y Marvel Legends de Hasbro, y así podemos ver cómo se ve en comparación con otras líneas del mercado. Ya concluyendo con esta revisión, esta figura es un diseño muy original, con un look más medieval para la sublínea New Eternia, mostrándonos a este Skeletor de antiguos relatos del universo Moto. Personalmente es un diseño que me gusta mucho, está muy atractivo y se destaca la posibilidad de tener esta versión más clásica del personaje con un esculpido hermoso para su cabeza adicional. Otro punto a favor son los detalles de pintura con más materialidad representada, lograda por los detalles metalizados y el tremendo contraste contra la armadura más oscura. Y como es de costumbre en esta línea Masterverse, tenemos un muy buen molde que está muy articulado y muy dinámico. Una muy buena interpretación, muy versátil y nos entrega muchas posibilidades y opciones para jugar. Si no tienes el anterior Skeletor de Revelation y eres fan de este personaje, te recomiendo mucho esta versión de Skeletor. Y bueno, eso es todo por esta revisión. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete para más contenido de este tipo, donde seguiremos revisando figuras de Master of the Universe y otras líneas. Sin más que decir, yo me despido, cuídense, sigan coleccionando y nos vemos. ¡Chao!